Daniel Carter ajustó los gemelos de su traje a medida, sus ojos recorriendo las bulliciosas calles de Manhattan. Otra reunión de negocios de alto nivel había terminado, otro trato cerrado. La vida como multimillonario tenía sus ventajas. Fama, fortuna, poder, pero venía con un precio. Pensaba que lo tenía todo, pero últimamente algo faltaba, algo que el dinero no podía comprar. Mientras caminaba hacia su coche, su chofer ya esperando, algo llamó su atención. En la esquina de la Quinta Avenida, una mujer estaba sentada en la acera, sosteniendo un cartel de cartón con las palabras «Hambrienta, por favor, ayúdame». No era raro ver personas pidiendo en la ciudad, pero algo en esa mujer hizo que Daniel se detuviera en seco. Su cabello estaba enmarañado, su ropa rota, pero cuando sus miradas se encontraron, el corazón de Daniel dio un brinco. Conocía esos ojos. No, no podía ser. La mente de Daniel regresó 20 años atrás, a una época en que la vida era más simple, cuando él era solo un chico torpe de secundaria con un enamoramiento. Emily Green, la chica que nunca lo notó, la chica que siempre estaba fuera de su alcance. Y aquí estaba ella, pidiendo comida. Sintió como su respiración se detuvo mientras permanecía inmóvil en la calle llena de gente, el mundo a su alrededor, moviéndose como un borrón. ¿Cómo había llegado su vida a dar ese giro? ¿Qué le había pasado? Sus pies se movieron antes de que pudiera pensar, llevándolo más cerca de ella. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, los recuerdos de su adolescencia inundando su mente. La había admirado desde lejos, durante tanto tiempo, nunca reuniendo el valor para hablarle. Y ahora, después de todos esos años, sus caminos se cruzaban nuevamente, de la manera más inesperada. ¿Emily? Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Ella levantó la vista, su rostro pálido, sus ojos huecos y perdidos. Por un momento no hubo reconocimiento, pero luego su expresión cambió. Sus ojos se abrieron, sus labios se separaron en incredulidad. ¿Daniel? Apenas susurró su nombre, pero fue suficiente para enviarle una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Esto no era solo un reencuentro, era el comienzo de algo mucho más complicado, algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Daniel se quedó inmóvil frente a Emily, incapaz de hablar por un momento. Su corazón latía rápido, su mente un torbellino de recuerdos. El sonido de la bulliciosa calle de Nueva York se desvaneció, y fue transportado a un tiempo en que la vida era más simple, aunque de muchas maneras, más dolorosa. Daniel era el chico callado y torpe en la parte trasera del salón de clases, siempre con la nariz en un libro. No era impopular, solo invisible, especialmente para las personas que importaban. Y nadie le importaba más que Emily Green. Ella era todo lo que él no era: extrovertida, popular y, sin esfuerzo, hermosa. Con su cabello dorado y su sonrisa fácil, atraía a las personas hacia ella como un imán. Daniel la observaba desde la distancia, su corazón acelerado cada vez que ella reía, cada vez que pasaba junto a él en el pasillo. Él era solo otro rostro en la multitud para ella. Ella salía con la estrella del fútbol de la escuela, Mark Reynolds, y Daniel no tenía ninguna oportunidad. Lo sabía. Todos lo sabían. Pero hubo ese momento, el momento que siempre volvía a reproducir en su mente, el «y sí» que lo perseguía. Era su penúltimo año, y se había quedado tarde en la escuela, trabajando en un proyecto en la biblioteca. Estaba lloviendo a cántaros afuera, y cuando finalmente terminó de recoger sus cosas para irse, la vio. Emily, parada en las puertas principales, mirando la lluvia. Su transporte no había llegado. Daniel tenía el viejo coche de su mamá, y por primera vez vio una oportunidad de hablarle realmente. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a ella, con las manos sudorosas al ofrecerle un aventón. «Hola, Emily, ¿te doy un lift?» Ella se giró y lo miró, sus ojos suaves pero sorprendidos. Por un momento pensó que podría decir que sí. Su corazón saltó hasta su garganta. Pero entonces,
el coche de Mark apareció, sus faros cortando la lluvia. El rostro de Emily se iluminó, y justo así, Daniel volvió a desvanecerse en el fondo. «Gracias, pero estoy bien», dijo con una sonrisa educada antes de correr a unirse a Mark. Él los vio alejarse, la oportunidad deslizándose entre sus dedos. Nunca tuvo otra oportunidad. El recuerdo golpeó a Daniel con fuerza. No había pensado en ese momento en años, pero al ver a Emily así, todo volvió. Ella lo miraba ahora, con los ojos abiertos de incredulidad. Los años no habían sido amables con ella. Su cabello, que antes era brillante, ahora estaba opaco y enmarañado, su rostro demacrado y hundido. Pero esos mismos ojos azules de los que se había enamorado en la secundaria, seguían allí, llenos de dolor y confusión. «Emily, ¿qué te pasó?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. La mirada de Emily bajó, la vergüenza brillando en su rostro. Rápidamente apartó la vista, abrochándose el abrigo con más fuerza, como si quisiera esconderse de él. Es complicado», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Daniel se agachó a su lado, su traje de negocios sintiéndose fuera de lugar en ese momento. No le importaba. Ya no era el multimillonario, solo era un tipo tratando de ayudar a alguien que alguna vez le importó. «Déjame ayudarte», dijo suavemente. Emily sacudió la cabeza, sus manos temblando mientras sostenía su cartel de cartón. «No necesito tu ayuda. Estoy bien». Pero no estaba bien, y ambos lo sabían. Daniel no estaba seguro de cómo salvar la brecha entre la chica que recordaba y la mujer que tenía frente a él, pero sabía una cosa con certeza. No podía simplemente irse. Mientras Daniel miraba a los ojos de Emily, una determinación se apoderó de él. No iba a cometer el mismo error que cometió en la secundaria. Esta vez no se iría. «No me voy hasta que te ayude», dijo Daniel, con voz firme, su mirada fija en la de ella. Emily lo miró, su expresión inexpresiva. «No debiste haber regresado», susurró, sus palabras flotando en el aire como una nube oscura. Daniel no entendió lo que quería decir, pero una cosa estaba clara. Había más en la historia de Emily de lo que él había comprendido. Y mientras se levantaba, listo para dar el primer paso en ayudarla, no podía deshacerse de la sensación de que este reencuentro lo llevaría por un camino para el que no estaba preparado. A la mañana siguiente, Daniel no podía dejar de pensar en Emily. Sus palabras del día anterior resonaban en su mente. «No debiste haber regresado». ¿Qué quería decir con eso? Le había dado algo de dinero para comida, pero no sentía que fuera suficiente. Después de años construyendo su imperio, sabía que tirar dinero a un problema no lo solucionaba. Quería hacer más, pero no sabía por dónde empezar. Emily había desaparecido en las calles poco después de que hablaron, y Daniel no había podido encontrarla de nuevo. La ciudad era demasiado grande, demasiado concurrida. No podía quitarse la culpa que le corroía el estómago. Él lo tenía todo, y ella no tenía nada. Mientras estaba sentado en su oficina, mirando el horizonte de Manhattan, su asistente tocó la puerta. «Señor Carter, hay una mujer aquí para verlo». Daniel se giró, sorprendido. «¿Quién es?». «Dice que se llama Emily Green». El corazón de Daniel dio un vuelco. Emily había venido a verlo. ¿Qué quería? ¿Estaba lista para aceptar su ayuda? ¿O había algo más detrás de su repentina aparición? Emily entró en su oficina, sus ojos recorriendo la lujosa habitación. Parecía fuera de lugar, pero había una dignidad silenciosa en ella que no estaba allí el día anterior. «No debí haber venido», dijo rápidamente, su voz llena de arrepentimiento. Pero no sabía a dónde más ir. Daniel se levantó y cruzó la habitación hacia ella. «Me alegra que hayas venido». Emily lo miró, la incertidumbre cruzando su rostro. «Necesito ayuda, Daniel, pero no es el tipo de ayuda que piensas». Daniel frunció el ceño, confundido.
¿Qué quieres decir? Estoy en problemas, dijo Emily, su voz apenas por encima de un susurro. Y si te involucras, podría arruinarlo todo para ti. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba a punto de meterse en algo peligroso, algo mucho más grande de lo que ambos habían anticipado. Emily se sentó frente a Daniel, sus ojos mirando nerviosamente alrededor de la habitación, como si temiera que alguien pudiera oírlos. Sus manos jugueteaban en su regazo, y Daniel podía sentir el miedo que emanaba de ella. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando?, preguntó Daniel, su voz tranquila, aunque su corazón latía rápido. Emily vaciló, mordiendo su labio como si estuviera sopesando si confiar o no en él. Hace años me involucré con alguien, comenzó, su voz temblorosa. Un hombre poderoso. Al principio parecía que quería ayudarme, pero se convirtió en otra cosa, algo más oscuro. El estómago de Daniel se retorció. ¿Quién es él? Emily negó con la cabeza. No puedo decirlo. Si lo hago, te pondría en peligro. Daniel se inclinó hacia adelante, su expresión seria. No me importa el peligro, Emily. Me importa a ti. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, y por primera vez, Daniel vio el peso completo de su carga. No solo estaba luchando contra la falta de hogar, sino que huía de alguien que tenía el poder de destruirla. Y ahora, Daniel se había metido en el fuego cruzado. Mientras Daniel la miraba, se dio cuenta de que ayudar a Emily le costaría más de lo que había anticipado. Pero por primera vez en años, sintió un propósito más allá de su riqueza y éxito. No iba a dar marcha atrás ahora. El peso de las palabras de Emily flotaba en el aire. Daniel sintió como si la habitación se hubiera encogido, las paredes acercándose a él mientras la realidad de su situación caía sobre él. Ella estaba en peligro, un peligro real, y ahora, por extensión, él también lo estaba. Había enfrentado acuerdos de alto riesgo, enormes riesgos financieros y competidores que harían cualquier cosa para derribarlo. Pero esto era diferente. Esto era personal. No tienes que protegerme, Emily. Dime quién es, insistió Daniel, su voz firme pero llena de preocupación. Emily negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo. No puedo. No entiendes de lo que es capaz, Daniel. Tiene conexiones, personas que pueden hacer que las cosas desaparezcan, personas que pueden hacer que tú desaparezcas. La mente de Daniel corría a 1000 por hora. Había construido un imperio desde cero, pero nunca se había enfrentado a un desafío como este. No era ingenuo. Sabía que el mundo tenía rincones oscuros, incluso en la sala de juntas. Pero ahora se enfrentaba a un hombre sin ética, sin reglas. Viniste a mí por una razón, dijo Daniel suavemente. Quiero ayudarte, pero no puedo hacerlo si no sé con qué nos enfrentamos. Emily miró hacia otro lado, el conflicto desgarrándola. Sus labios temblaron mientras hablaba, su voz apenas por encima de un susurro. Es Mark Reynolds. El corazón de Daniel se detuvo. Mark Reynolds. El nombre resonó en su mente, llevándolo de nuevo a la secundaria, donde Mark había sido el chico dorado, el atleta estrella y el tipo que siempre había estado justo fuera de su alcance. El mismo Mark Reynolds que le había robado el corazón a Emily todos esos años atrás. Pero esto ya no era la secundaria, y Mark Reynolds ya no era solo el mariscal de campo del equipo de fútbol. Ahora era poderoso, influyente y peligroso. No me di cuenta al principio, continuó Emily, con los ojos llenos de arrepentimiento. Después de que terminamos en la universidad, seguí adelante con mi vida, o al menos lo intenté. Pero Mark se obsesionó. No le gustaba la idea de que lo dejara atrás. Cuando descubrí con qué tipo de gente estaba involucrado, ya era demasiado tarde. Traté de alejarme de él, pero cada vez que pensaba que era libre, me arrastraba de nuevo. Daniel la miró fijamente, con la mandíbula apretada. ¿Y ahora estás huyendo de él? Emily asintió.
He estado huyendo durante años, pero no importa a dónde vaya, él siempre me encuentra. No soy solo una mujer sin hogar en la calle, Daniel. Soy su propiedad, y no va a dejarme ir. La revelación golpeó a Daniel como una tonelada de ladrillos. La mujer de la que se había enamorado desde lejos durante tantos años estaba atrapada en una pesadilla que no podía haber imaginado. Y ahora, de pie entre ella y el hombre que había destruido su vida, Daniel se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la seguridad de Emily, estaba luchando por su libertad. Mientras Daniel permanecía en su oficina, mirando a Emily, una nueva determinación se instaló en él. No iba a dejar que Mark Reynolds ganara. No esta vez. Tenía los recursos, las conexiones y la determinación para derribarlo. Pero lo que Daniel no sabía era que Mark ya lo estaba observando y estaba listo para la lucha. Tú, Alto. Daniel pasó los siguientes días trabajando frenéticamente entre bastidores. Llamó a favores, contrató investigadores y comenzó a recopilar información sobre Mark Reynolds en secreto. No pasó mucho tiempo antes de que desvelara la red de tratos turbios, operaciones ilegales y transacciones bajo la mesa sobre las que Mark había construido su imperio. Pero era más que solo negocios. Era personal. El estómago de Daniel dio un vuelco mientras hojeaba páginas de información que su equipo había reunido. Mark tenía conexiones en la política, en las fuerzas del orden e incluso en el crimen organizado. No solo era rico, era intocable. Y, sin embargo, Emily había sido parte de su vida durante años, atrapada en una situación de la que no podía escapar. «Vamos a derribarlo», dijo Daniel con firmeza, mirando a su jefe de seguridad, Gavin, un exmilitar que había estado a su lado durante años. Gavin levantó una ceja. «No va a ser fácil. Reynolds tiene manos en todas partes. No va a caer sin luchar». «No me importa lo difícil que sea», espetó Daniel. «Lo vamos a destruir, pedazo por pedazo, hasta que no quede nada». La ira de Daniel hervía por debajo de la superficie, pero era más que eso, era personal. Durante demasiado tiempo, Mark Reynolds había atormentado a Emily, y ahora Daniel finalmente estaba en una posición para hacer algo al respecto. Pero lo que no anticipaba era hasta dónde estaría dispuesto a llegar Mark para mantener enterrados sus secretos. Esa noche, cuando Daniel salió de la oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje, un número desconocido. Lo abrió y se quedó paralizado. «Déjalo, Carter, o ella pagará el precio». Mark Reynolds había hecho su jugada. Daniel apretó el teléfono con fuerza, su pulso acelerado. El mensaje era una advertencia, pero sabía que no se detendría ahí. Mark Reynolds no era de los que lanzaban amenazas vacías. Ahora tenía a Emily en la mira, y Daniel también era un objetivo. Pero en lugar de miedo, Daniel sintió una oleada de ira. No iba a dejar que Mark lo intimidara. Había luchado demasiado para construir su imperio, y ahora tenía algo aún más importante por lo que luchar: la libertad de Emily. Marcó el número de Gavin. «Necesitamos reunirnos. Esta noche». El plan estaba en marcha. Daniel no iba a esperar a que Mark atacara de nuevo. Iba a llevar la lucha a él. Pero lo que no esperaba era que Mark ya estuviera 2 pasos adelante. Esa noche, Daniel se reunió con Gavin en una oficina privada. Planos, documentos y fotos de vigilancia de las operaciones de Mark estaban extendidos sobre la mesa. Era un mapa de todo lo que Mark había construido y cómo iban a destruirlo. «Tenemos el elemento sorpresa», dijo Gavin, tocando uno de los documentos. «Mark no espera que luches tan duro». Los ojos de Daniel se entrecerraron. Bueno, porque cuando termine con él, no tendrá nada. Justo cuando finalizaban su plan, la alarma de seguridad del edificio sonó. Gavin y Daniel corrieron hacia los monitores, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las cámaras mostraban a un grupo de hombres, los hombres de Mark, rodeando el edificio. El mensaje era claro. Mark ya no estaba esperando. El corazón de Daniel latía rápido mientras observaba los monitores.
Los hombres de Mark se movían rápidamente. Sus intenciones eran claras. Esto no era solo una advertencia, era un ataque. «Tenemos que salir de aquí», dijo Gavin, ya en movimiento para asegurar una ruta de escape. «No están aquí para hablar». Daniel agarró su teléfono, marcando el número de Emily. Ella contestó en el segundo timbre, su voz temblorosa. «Daniel, ¿qué está pasando?» «Quédate donde estás», ordenó Daniel. «Voy a enviar a alguien a buscarte. No vayas a ningún lado». Mientras Gavin aseguraba el edificio, la mente de Daniel no paraba de trabajar. Mark ya no estaba jugando. La trampa se estaba cerrando sobre ellos, y el tiempo se agotaba. Pero mientras se preparaban para escapar, Daniel se dio cuenta de que la única forma de ganar era volver la trampa contra Mark. Salieron del edificio justo antes de que los hombres de Mark irrumpieran en las puertas. Daniel había anticipado un ataque, pero no tan rápido. Tenía que pensar rápido. Mientras Gavin los llevaba lejos, Daniel formuló un nuevo plan. Uno que obligaría a Mark a actuar y lo derribaría de una vez por todas. «Vamos a poner una trampa nosotros», dijo Daniel, su voz llena de determinación. «Y esta vez nos aseguraremos de que Mark no pueda escapar». La trampa estaba lista. Mark había hecho el primer movimiento, pero Daniel estaba a punto de hacer el último. La batalla aún no había terminado, y el enfrentamiento final estaba por llegar. Era una noche lluviosa cuando Daniel y Gavin se dirigieron al almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Allí era donde Mark Reynolds llevaba a cabo sus negocios más peligrosos, el corazón de su imperio. Y esa noche sería el lugar donde Daniel lo terminaría todo. Emily le había suplicado a Daniel que no fuera, que no arriesgara todo por ella. Pero él no podía irse ahora. Mark había ido demasiado lejos, y era hora de terminar lo que había comenzado. Cuando se acercaban al almacén, la tensión en el aire era palpable. Daniel sabía que una vez que entrara, no habría vuelta atrás. Pero esto no se trataba solo de derribar a Mark, se trataba de salvar a Emily de una vida de miedo y control. El enfrentamiento final comenzó con un tiroteo. Los hombres de Mark estaban fuertemente armados, pero Daniel tenía la ventaja de la sorpresa. Gavin lideró al equipo táctico, neutralizando a los guardias de Mark uno por uno. Mientras el sonido de los disparos resonaba por el almacén, Daniel se adentraba más en el interior, su corazón latiendo a 1000 por hora con cada paso. Sabía dónde estaría Mark, en la oficina al fondo del edificio, donde llevaba a cabo sus tratos más ilegales. Daniel pateó la puerta, sus ojos se encontraron con Mark, quien estaba detrás de su escritorio, una sonrisa fría en su rostro. «¿De verdad crees que puedes detenerme?», Mark se burló. «Eres solo un hombre de negocios, Carter. No tienes lo que se necesita para derribarme». La mano de Daniel apretó la empuñadura de su arma. «No necesito hacerlo. Ya lo has hecho tú mismo». La habitación se llenó de tensión mientras el enfrentamiento final se desarrollaba. Mark alcanzó su arma, pero Daniel fue más rápido. Con un solo disparo, todo terminó. El cuerpo de Mark se desplomó al suelo, la fría sonrisa borrada de su rostro, reemplazada por una expresión de sorpresa. Durante un breve momento, el silencio invadió el almacén. El único sonido era el suave goteo de lluvia filtrándose a través del techo agrietado. Daniel permaneció inmóvil, el arma aún en su mano. No era un asesino, pero esto era supervivencia. Supervivencia para él, para Emily y para todos los que las vidas de Mark había destruido. Se acercó a la figura caída de Mark, su mente trabajando rápidamente, procesando lo que acababa de ocurrir. Se había terminado. Después de toda la tensión, después de todo el miedo y el peligro, el hombre que había atormentado la vida de Emily durante años finalmente había desaparecido. Gavin irrumpió por la puerta. Sus ojos se movían entre Daniel y el cuerpo de Mark en el suelo. «¿Estás bien?», preguntó, su voz baja y seria. Daniel asintió, bajando el arma. «Sí, está hecho».
Gavin miró hacia abajo hacia Mark y asintió brevemente. Yo me encargaré de esto. Tú necesitas volver con Emily. El pulso de Daniel seguía acelerado mientras salía del almacén, pero una extraña sensación de calma comenzó a asentarse en él. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, había esperanza. Había liberado a Emily de la pesadilla, pero no sabía si eso sería suficiente para darle verdadera paz o si tendrían un futuro juntos. Mientras la lluvia caía, Daniel marcó el número de Emily. Ella contestó casi de inmediato, su voz temblorosa. «Daniel, ¿estás bien?» «Estoy bien», dijo él, suavizando su voz al escucharla. «Ya se terminó, Emily». Mark se fue. Hubo silencio en el otro lado de la línea por un momento, y luego los sollozos suaves de Emily llenaron el aire. «Gracias», susurró, con la voz quebrada. «Ni siquiera sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», respondió Daniel. «Voy a verte. Quédate donde estás». Cuando Daniel colgó el teléfono, supo que esto ya no se trataba solo de Mark. Tenía sentimientos por Emily, sentimientos muy fuertes, y ahora que Mark ya no estaba en la imagen, necesitaba saber si había un futuro para ellos juntos. Era hora de ver si su pasado podía llevarlos a algo real en el presente. La lluvia había cesado cuando Daniel llegó al apartamento temporal de Emily. Se quedó parado frente a la puerta por un momento, reuniendo sus pensamientos. Había luchado por ella, arriesgado todo por ella. Ahora era el momento de ver si esa lucha los llevaría al lugar donde debían estar. Golpeó suavemente la puerta, y pocos momentos después, ésta se abrió. Emily estaba allí, con los ojos rojos de tanto llorar, pero había una suavidad en su expresión, una apertura que Daniel no había visto antes. «¿Puedo pasar?», preguntó suavemente. Ella asintió y se apartó, dejándole entrar. El apartamento era pequeño y sencillo, pero estaba a salvo. No era la calle, ni era la pesadilla que había vivido con Mark. Este era su espacio, un lugar donde finalmente podría comenzar a sanar. Daniel se giró para mirarla, sus ojos buscando los de ella. «¿Cómo te sientes?». Emily se envolvió los brazos alrededor de sí misma, como si intentara protegerse de las emociones que la invadían. «No sé, se siente extraño, como si debería estar feliz, pero no sé cómo serlo». Daniel dio un paso más cerca, su corazón doliendo por ella. «Has pasado por un infierno, Emily. Va a tomar tiempo, pero no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí». Ella lo miró, con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. «¿Por qué, Daniel? ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Podrías haberte ido». Él sonrió suavemente, negando con la cabeza. «No pude irme, no de ti». Emily parpadeó, con la respiración atrapada en su garganta. «No entiendo. Después de todo lo que he pasado, después de todo lo que has hecho por mí, no sé cómo podría devolverte el favor». «No tienes que devolvérmelo», dijo Daniel, con la voz suave pero firme. «Lo hice porque me importas, Emily. Siempre me has importado. Incluso en la secundaria, cuando era demasiado tímido para decir algo, tú eras la única persona que no podía olvidar». Los ojos de Emily se abrieron de par en par ante su confesión, y por un momento no supo qué decir. ¿Podría ser cierto? ¿Podría Daniel, el chico que la había admirado en secreto todos esos años, haber sido la única constante en su vida a través de todo? Cuando Daniel dio un paso más cerca, Emily sintió cómo una calidez se extendía por ella, un sentimiento que no se había permitido sentir en tanto tiempo. Había pasado años corriendo, asustada, avergonzada, pero ahora, por primera vez, se sentía segura. Emily respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había pasado tanto tiempo sintiéndose rota, sintiendo que no merecía la felicidad, pero ahora, de pie frente a Daniel, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, tenía una segunda oportunidad.
No pensé que alguien podría cuidarme así, susurró, con la voz temblorosa. No pensé que alguien querría estar con alguien tan dañada como yo. Los ojos de Daniel se suavizaron, y extendió su mano, tomando sus manos con ternura. No estás dañada, Emily. Eres fuerte. Superaste cosas que la mayoría de la gente no podría. Y no me importa tu pasado. Me importa quién eres ahora. La respiración de Emily se entrecortó mientras lo miraba a los ojos. No había lástima, ni juicio, solo compasión, comprensión, y algo que no había visto en mucho tiempo: amor. No sé qué hice para merecerte, dijo, apenas por encima de un susurro. No tienes que hacer nada, respondió Daniel con la voz baja y tierna. Solo déjame entrar, déjame ser parte de tu vida. Por primera vez en años, Emily sintió cómo sus barreras comenzaban a desmoronarse. El miedo, la vergüenza, la duda. Todo comenzó a derretirse mientras se encontraba allí con Daniel. Había pasado tanto tiempo corriendo, pero tal vez ahora ya no tuviera que correr más. A medida que la distancia entre ellos se reducía, Emily sintió una lágrima resbalar por su mejilla. Esto era real. Esto era algo que nunca pensó que tendría. Una oportunidad para empezar de nuevo. Una oportunidad para ser amada. Daniel se inclinó, sus labios rozando su frente en un beso tierno. Ya no tienes que tener miedo, Emily. Podemos empezar de nuevo, juntos. La lluvia había cesado por completo, dejando el aire fresco y fresco. Mientras los primeros rayos del amanecer asomaban por la ventana, Emily y Daniel se sentaron juntos en el pequeño sofá, el peso del pasado levantándose de sus hombros. No necesitaban decir mucho. El silencio entre ellos era reconfortante, un entendimiento mutuo de que ambos habían pasado por sus propias batallas y ahora estaban listos para enfrentar el futuro, juntos. No sé qué sucederá a continuación, admitió Emily suavemente, con la mano descansando en la de Daniel. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de ello. Daniel sonrió, su pulgar acariciando suavemente la parte posterior de su mano. Lo que sea que pase, lo enfrentaremos juntos. Justo cuando comenzaban a adaptarse a esta nueva realidad, el teléfono de Daniel vibró sobre la mesa de café. Era un mensaje, de un número desconocido. Lo levantó, frunciendo el ceño mientras leía el texto. Esto no ha terminado. Te arrepentirás de haberme cruzado. El corazón de Daniel se aceleró, pero esta vez no fue el miedo lo que lo dominó, sino la determinación. Se giró hacia Emily, su expresión seria pero tranquila. Lo que pase, estaremos listos. Emily sonrió suavemente, inclinándose hacia él mientras susurraba. Ya no estoy corriendo más, Daniel. No de él, no de ti, no de nosotros. Con eso lo besó. Un beso lleno de promesas, esperanza y la fuerza para enfrentar lo que venga. Juntos, conquistarían los fantasmas de su pasado y construirían un futuro que ninguno de los dos había considerado posible. A medida que su historia comienza un nuevo capítulo, no olvides dar like y suscribirte para más poderosas historias que te mantendrán enganchado hasta el final. Deja un comentario si te conmovió el viaje de Emily y Daniel y no te pierdas el próximo episodio. Siempre hay más en la historia.